7:38. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas sociales. He subrayado dos temas, pero tengo otros también que voy a abarcar. Europa presenta su propuesta de paz para cesar la guerra en Ucrania y el PLD que decide ayer su modelo para preseleccionar su aspirante presidencial. Entonces, quiero iniciar con el comunicado en el que la Dirección de Pasaportes desiste del alquiler de un local en Naco para mudar sus instalaciones hasta Naco. Nosotros habíamos leído aquí una nota que nos envió una junta de vecinos del condominio Monteverdi, expresando todas las preocupaciones que tenían ellos por esa situación. Después hubo un comentario de Manuel Cruz con relación a ese tema, preocupado por la arrabalización que pudiera representar para ese sector la instalación de estas oficinas, la caotización. Entonces hay un comunicado de pasaporte. Este comunicado dice lo siguiente: la Dirección General de Pasaportes informa a la ciudadanía que, tras un proceso de profunda reflexión y escuchando las inquietudes de la comunidad, hemos decidido no trasladar nuestra sede principal al edificio Epocal 253, ubicado en la avenida Roberto Pastoriza. Desde el inicio de este proceso, siempre hemos reiterado nuestro compromiso de no tomar ninguna decisión que afecte a la comunidad ni a la gente, y esta determinación es muestra de ello. Sin embargo, queremos resaltar la urgente necesidad de contar con instalaciones adecuadas para la implementación del pasaporte electrónico, un requisito fundamental para que la República Dominicana pueda optar por la exención de visado Schengen. Este proyecto exige altos niveles de seguridad y tecnología de punta, alineados con las mejores prácticas internacionales. Parte esencial de este proceso es la estructuración de un nuevo data center con tecnología requerida para que la emisión de los pasaportes biométricos, Entonces, debido a esta situación, el proyecto de pasaporte electrónico podría experimentar retraso, ya que debemos garantizar que su implementación cumpla con los más altos estándares de calidad y seguridad. En ese sentido, estamos gestionando una nueva ubicación con mejor acceso para la ciudadanía y que nos permita seguir fortaleciendo nuestros servicios con instalaciones modernas y adecuadas a las necesidades del país. Reafirmamos nuestro compromiso con la modernización de los servicios de pasaporte y conseguir trabajando para ofrecer a la ciudadanía un documento seguro, confiable y reconocido al nivel internacional. Entonces, se han escuchado todas las reclamaciones. Incluso en principio se planteó que habían una serie de medidas para garantizar que aquello allí no se convirtiera en un caos, pero uno sabe que esas medidas realmente no se cumplen, aunque se anuncien, y que hay cambios también. Hay cambios
Una cosa es la escobita nueva y otra cosa es lo que se va produciendo después. Entonces, está esta decisión. Por otra parte, ayer estuvo con nosotros el doctor Bautas Rojas Gómez y él dio una información sobre el tema de la peste porcina africana. Y después tuvimos comunicaciones con productores y recibimos distintas reacciones sobre el tema de la peste porcina africana. Virgilio Félix se comunicó con el ministro Limber Cruz y el ministro pues descartó que existieran problemas con peste porcina africana, incluso atribuyó lo dicho por Bauta a un interés político de dañar. Sin embargo, ante las evidencias, el propio Ministerio de Agricultura ayer produjo una nota de prensa, que a veces el asunto no es negar una información, sobre todo cuando quien requiere el dato, cuando quien está buscando el dato es un amigo que lo que le interesa es estar enterado y manejar la información de la manera más apropiada. Entonces a ese amigo no se le dice, mira, las cosas, eso no existe, esto que lo otro, para después hacer una admisión, porque nosotros realmente aquí vivimos de nuestra credibilidad. Entonces, ¿qué ocurrió? Voy a leer lo que explicó ayer a través de la nota de prensa el Ministerio de Agricultura. Al menos 451 cerdos afectados por la peste porcina africana, PPA, fueron sacrificados en la provincia de Espaillat durante el pasado mes de febrero. La información fue confirmada por el Ministerio de Agricultura a través de su Departamento de Comunicación, que se indicó que los animales fueron sacrificados en la granja del productor Catalino Vargas en el municipio Cayetano Hermosén. Según dijo, tras eliminar esos ejemplares, no han tenido reportes de nuevos casos de PPA en esa demarcación. Agricultura aseguró que la enfermedad está controlada en el país, aunque reconoce que en algunas provincias se registran de manera esporádica algunos casos. Después de todos los controles, con la ejecución de algunos animales y la fumigación de granjas, la fiebre porcina se mantiene bajo control. Esto lo aseguró el vocero de Agricultura, Eric Montilla. Además de Cayetano Hermosén, las autoridades han detectado esos positivos de peste porcina africana en la comunidad de Bonagua, también de la provincia de Espaillat. La enfermedad que afecta a cerdos está siendo manejada por la Dirección General de Ganadería en conjunto con el Ministerio de Agricultura. Entonces, esto ocurrió a partir de lo que dijo Bautas Rojas ayer aquí en El Sol de la Mañana y todo lo que eso generó posteriormente. Hoy nosotros vamos a conversar a las 8 de la mañana con Andrés Bautista. Él es el ministro administrativo de la presidencia y además es una persona que tiene bastante conocimiento sobre este mercado, porque él y su familia por tradición han estado pues muy vinculados a la crianza de cerdos. Entonces, tal vez, seguro que uno de los temas que podremos abordar con él será ese, entre muchos otros temas importantes, con don Andrés Bautista, que conversa con nosotros
a las 8 de la mañana, si Dios lo permite. Señores, miren, hablé de que Europa ha hecho su propuesta para la paz en Ucrania, para el cese de la guerra en Ucrania. Pero hay que decir algunas cosas sobre lo que ha estado pasando y lo que representa, lo que ha ocurrido alrededor de los intentos de poner fin a la guerra en Ucrania. Esta fue una de las promesas de Donald Trump. Y él aseguró que en poco tiempo, pues iba a finalizar, iba a buscar un acuerdo para finalizar la guerra en Ucrania. Y bueno, lo intentó, pero todo indica que con una metodología realmente fallida que ya tiene sus repercusiones, porque algo que hay que descartar de entrada es que el Comité Sueco del Premio Nobel de la Paz para este año pues pueda nominar a Donald Trump, que aparentemente esa era una de sus aspiraciones. Si él lograba en poco tiempo darle una salida a la guerra en Ucrania, evidentemente que él era un candidato para el Premio Nobel de la Paz, que las designaciones se van produciendo por octubre, aunque se anuncia el día 10 de diciembre. Entonces, estos aprestos llevarían a que él fuera Premio Nobel de la Paz. Pero evidentemente que la paz, aunque Estados Unidos tiene que participar, y desde luego que la participación de Estados Unidos es una de las más importantes, pero parece que la paz no va a ser gestionada por Estados Unidos, porque lo ocurrido realmente lo descarta como un mediador eficaz en ese proceso. Entonces, Europa ha planteado 4 puntos. ¿Cuáles son los 4 puntos que plantea Europa para buscar unas negociaciones de paz? El primero es mantener el flujo de ayuda militar a Ucrania mientras la guerra continúe. Y en esa reunión que sostuvieron en Londres, cada uno de los países presentes hizo su compromiso de aporte para el mantenimiento de la ayuda a Ucrania. Segundo, que cualquier paz duradera debe garantizar la soberanía y la seguridad de Ucrania. Tercero, que se establecerá una coalición de países para defender a Ucrania y garantizar la paz en el país. Y cuarto, que en caso de un acuerdo de paz, los líderes europeos trabajarán para disuadir cualquier futura invasión de Rusia a Ucrania. Esta propuesta de paz no es ni por asomo al margen de Estados Unidos. Europa sabe que sin Estados Unidos no hay acuerdo de paz y que Estados Unidos es determinante para eso. Pero en relación con lo que está ocurriendo, nosotros nos hemos guiado por lo que es la opinión publicada, por los acontecimientos que se han podido reseñar, por los acontecimientos que hemos podido ver. Pero aquí hay aspectos de la opinión no publicada que son importantes. Una de las cosas que he encontrado aquí un poco extraña es que Estados Unidos
se ha comportado como una potencia, y Estados Unidos es una potencia. Pero en la interlocución no ha tomado en cuenta la otra potencia. Porque las dos potencias, aunque Rusia es una potencia, pero las dos potencias que están rivalizando en estos momentos por el dominio del mundo no son Rusia y Estados Unidos. Son Rusia y China. Lo que quiere decir que en cualquier negociación importante es un factor que no debe dejar de tomarse en cuenta. Y si apelamos al precedente histórico, vemos cosas como esta. ¿Por qué España y Portugal se distribuyeron el mundo en el Tratado de Tordesillas? En el Tratado de Tordesillas de 1494, España y Portugal se distribuyeron el mundo. Pero en esos momentos España y Portugal eran las dos potencias marítimas y se distribuyeron el mundo. Después, que es una de las cosas que más recuerda a lo que ha intentado hacer Trump, en el año de 1884, en el 1884 se produjo la Conferencia de Berlín. En la Conferencia de Berlín, los 13 países europeos se distribuyeron África. Se pusieron de acuerdo y se distribuyeron África. Pero esos eran los actores del momento. Ahí, y cuando se distribuyeron África, lo hicieron sin tomar en cuenta a los africanos. Los africanos no participaron de esas negociaciones. Es lo propio que unas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos sin la participación de los ucranianos. Los ucranianos solo están para imponerle las condiciones en las que se van a llevar esas negociaciones, pero no son parte de ellas. Señores, no hay salida a un conflicto como este sin producir un acuerdo honorable para ambas partes. No quiere decir que las dos partes van a ganar, pero por lo menos la salida tiene que ser honorable para ambas partes. Cuando vi lo ocurrido recientemente, el pasado jueves en Estados Unidos, pensé en la negociación que quiso imponer aquí el señor Tapley Bene para terminar el conflicto de abril de 1965, que sencillamente fue llamar a los dominicanos con el coronel Camaño a la cabeza y decir, terminen eso de manera humillante. Y la verdad que así no pudieron resolver el conflicto. Tuvieron que apelar entonces a una intervención militar para resolver el conflicto. Este asunto tiene también sus bemoles para Rusia, porque Rusia aparece como una potencia ganadora, porque Estados Unidos le ha reconocido que es un error, el error que Estados Unidos propició, el error de George W. Bush continuado por Obama, de forzar la inclusión de Ucrania en la OTAN. Bueno, Estados Unidos admite que eso es un error y que eso no debe procurarse, que tampoco debe procurarse que Rusia devuelva los terrenos que tiene, los territorios que tiene que son claves para Rusia. Y que en cambio Ucrania va a pagar todo lo que debe de la deuda por la guerra, entregándole sus riquezas naturales. Es decir, ellos se dividieron entre dos. A China no le hace gracia, ni le va a hacer gracia la posición de Estados Unidos, pero tampoco la de un aliado como Putin. Tampoco la de un aliado como Putin, porque eso de ignorar a una potencia no es una cosa que en la geopolítica sea efectiva. Sea efectiva, es decir,
aunque China no esté sentada en una mesa de negociación, de manera fáctica lo está. De manera fáctica lo está. Y ustedes ven ese envalentonamiento de Europa. Ese envalentonamiento de Europa se debe precisamente a que China está fuera del escenario. Al estar fuera del escenario, Europa se puede consentir el lujo de desafiar a Estados Unidos porque potencialmente eso le acerca a otra potencia. Eso le acerca a otra potencia. Entonces, esto que ojalá este año, porque evidentemente que eso se va a prolongar por unos meses más, tengamos un cambio porque algún cambio se va a producir en Estados Unidos. Hoy Trump debe pronuncia el discurso del Estado de la Nación. Vamos a ver cuál es su lectura en relación con este acontecimiento, pero en alguna medida la clase gobernante de ese país habrá de intervenir, porque una de las cosas que tampoco nunca se habían presenciado, por lo menos en el manejo del poder, usted no ve a un vicepresidente enturbiando una conversación o agitando las aguas en una conversación donde está presente el presidente. Es decir, un vicepresidente enturbiando las aguas, participando en una discusión donde está presente un presidente, eso realmente no es una señal apropiada tampoco. Entonces ahí se habrán de producir algunas cosas, algunos cambios, porque Estados Unidos es desde su nacimiento esencial en el concepto de Occidente. Lo es porque Occidente es el producto histórico de tres acontecimientos. De la Revolución Gloriosa de 1688, de la Guerra de Independencia de Estados Unidos de 1776 y de la Revolución Francesa de 1795. Esos son los tres acontecimientos que crean lo que es el modelo occidental. Pero ese modelo occidental lo reasume Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se instaura como el hegemón liberal de Occidente. Y desde luego lo es porque cuenta con dos brazos. Estados Unidos es una potencia porque tiene dos brazos. Tiene un brazo que se llama Europa y tiene otro brazo que es Hispanoamérica o Latinoamérica, como usted le quiera llamar. Sin esos dos brazos, Estados Unidos no tiene posibilidad de ser una potencia competitiva a nivel mundial, porque hoy la competencia está definida por factores que antes creíamos que eran de atraso. Si vemos quiénes son las principales potencias tienen que ver con la población. Por eso no solo emerge la potencia china, sino que la otra potencia que va emergiendo es India. Lo único que equilibra en población y competencia a Estados Unidos con China es Europa y América Latina. Si Estados Unidos se alejara tanto de Europa, de América Latina es imposible porque es su patio, pero si se alejara de Europa, en términos de potencia, como potencia lo va a lamentar e intentará en algún momento retomar el camino. Hablemos entonces de lo que ocurrió ayer en la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Lo primero que quiero decir es que yo estoy de acuerdo con que el PLD requiere, pues, tener una figura en torno a la cual ese partido se agrupe. Y esa figura es un candidato presidencial, que en estos momentos no será un candidato presidencial, pero sí un aspirante presidencial, porque hay decisiones de la Junta que llaman a que no se adelante
el proceso de escogencia de un candidato presidencial, pero eso no evita que un partido pueda preseleccionar un aspirante presidencial, ponerse alrededor de ese aspirante presidencial y a la hora de la hora escogerlo como su candidato presidencial. Porque eso no es más que un compromiso interno de ese partido con una figura que a la hora de la hora tiene que llenar todos los requisitos para convertirse en una candidatura de ley. Y es bueno que se sepa que detrás de esa resolución de la Junta Central Electoral hay algunas manos. Ahí están las manos de algunos partidos pequeños orientados por José Fran Peñaguaba. Y todo el mundo sabe por qué le gustaría que el PLD no tuviera una figura en torno a la que pudiera agruparse con cierto tiempo. Entonces, ¿qué pasó ayer en el PLD? Bueno, el PLD empezó su reunión del comité político que se prolongó hasta la tarde y en esa reunión habían dos posiciones. La posición de quienes planteaban que el PLD debía seleccionar ese aspirante, no le llamemos candidato, ese aspirante en el 2025. Y la posición de quienes planteaban que ese candidato debe escogerse en el 2027. Era mayoritaria la posición de que el candidato se escogiera en el 2025. Pero había una posición sustentada, por ejemplo, por Francisco Domínguez Brito y Charlie Mariotti Tapia, que planteaban la escogencia en el 27 conforme a lo que pauta la resolución de la Junta Central Electoral. Perfecto. Entre esas dos posiciones, 27 y 25, el líder del partido hizo una propuesta intermedia, que no sea en el 27, porque es muy lejos. Es suicida para el PLD el 27. Que no sea en el 25, sino que sea en el 26. Y esa propuesta alcanzó la mayoría de votos en el comité político. Y eso fue lo que se aprobó. El PLD va a escoger su aspirante presidencial, el aspirante que después será candidato, pero su aspirante presidencial, el precandidato alrededor del que ellos se van a agrupar, lo va a escoger en el primer trimestre del año 2026. Va a escoger ese aspirante presidencial. Y lo va a hacer con el padrón semiabierto, con el que ya ha tenido otros procesos. ¿Qué ocurre? Que ya prácticamente avanzada la reunión, una reunión que empezó a las 10 de la mañana, cerca de las 2 de la tarde, llega una comunicación de Abel Martínez. Abel Martínez no fue a esa reunión del PLD y no ha ido a otras reuniones importantes del PLD. Esta vez Abel Martínez estaba enfermo. Abel Martínez estaba enfermo. Parece que del domingo al lunes le surgió algo. Uno puede ser afectado por un virus. Hoy usted puede estar bien y mañana usted está mal. Porque él estaba muy bien en su casa de Jarabacoa, celebrando. Y entonces el día anterior y al día siguiente él está enfermo. No puede ir a la reunión del comité político del PLD. Perfecto. Le surgió algo. Una reunión importante en la que debió de haberse presentado a defender su posición, porque él fue beneficiado de una escogencia, de una preselección anticipada, pero ahora él no la comparte. Y entonces él envió una carta que a mí me gustaría leerla. Ojalá que consiga esta carta del señor Abel Martínez, la carta que envió ayer al PLD. Y lo que él plantea en esa carta, él dice lo siguiente:
quiero expresar mis excusas y lamentar profundamente no poder asistir a esta importante reunión del comité político como era mi más ferviente deseo. Si fuera tu más ferviente deseo, tú estuvieras ahí. No obstante, considero fundamental dejar constancia escrita de algunas ideas y posiciones que estimo cruciales en el marco de las discusiones pautadas para esta reunión. Primero, reafirmo mi firme e inquebrantable determinación de optar por la candidatura presidencial para representar con dignidad y compromiso nuestro partido en las elecciones del 2028. Muy bien. Segundo, dejo claramente establecido que bajo ninguna circunstancia estoy de acuerdo con que se utilicen métodos como primarias, aclamaciones o cualquier otro mecanismo similar fuera del plazo establecido por la ley. Buen pendejo, ¿no te gusta eso ahora? Ahora a ti no te gusta, pero tú fuiste escogido de esa forma. Entonces ahora no te gusta. Ahora tú no lo aceptas. Entonces, establecido por la ley para elegir candidato a candidatura presidencial del PLD, la selección debe realizarse estrictamente dentro del marco legal. Es como la ley lo diga. Bueno. Yo no voy a seguir leyendo esa comunicación. Lo que Abel tiene que entender, Abel tiene pleno derecho a buscar la aspiración dentro del PLD. Incluso él corre con ventaja. Él corre con ventaja porque él ya fue un candidato que tuvo una proyección y una promoción nacional. Por eso, incluso, él tiene que marcar por encima de todos los candidatos, tiene que marcar por encima de todos los candidatos, porque él tiene una campaña nacional que los otros no la tienen. Sin embargo, si a él le han metido en la cabeza que él tiene derecho a una candidatura, él no tiene derecho a una candidatura porque con un 10% usted no tiene derecho a una candidatura. Usted tiene derecho a fajarse a trabajar con tiempo para fortalecer ese partido y buscar esa candidatura. A eso sí usted tiene derecho y debería estarlo haciendo porque usted tiene, como digo, ventaja. Ahora, un partido que se dirige por organismos no tiene que estarle aceptando chantajes a nadie. ¿Qué es lo que yo no acepto? ¿Qué es eso de que yo no acepto? No, en un mes, que fue otro de los acuerdos, hay 30 días para que el que está aspirando anuncie su aspiración. Y entonces eso vaya al Comité Central, como siempre, y el Comité Central diga, estos son los aspirantes presidenciales. Yo creo que el PLD tiene que seguir su camino con el que quiera trabajar, con el que quiera echar para adelante ese partido, y no hay manera en estos tiempos de ponerse a agrupar la gente sin definición de candidatura. Estos no son tiempos de ideológicos que bueno, pero vamos a fortalecer el partido primero, vamos a hacer el partido grande. No. Si el partido no tiene la esperanza de una figura que la gente vea que puede representar una posibilidad para ese partido, no hay posibilidad de crecimiento. Por eso es que tiene que hacerlo con tiempo, buscando el método, algún subterfugio para no violar la ley. Y desde luego que va a encontrar oposición a eso, como la resolución de la Junta, que todo el mundo sabe quién la ha alimentado. Cambio y fuera.